Hoy vamos a continuar con la serie de prédicas de este mes. Vamos a predicar quiénes somos. Estamos hablando de quiénes somos como iglesia, a qué nos unió el Señor, dónde andábamos y dónde nos encontró y cómo Él nos unió, y no sabemos ni cómo terminamos aquí. Yo no sé ni cómo terminé en esta iglesia y no sé ni cómo terminé siendo pastor, ni tampoco cómo terminé hablando de la palabra del Señor, pero Dios es sabio y Dios nos pone en el lugar correcto. Somos una iglesia que tiene una visión. ¿Qué es la visión? A veces no entendemos todo esto, pero la visión es hacia dónde nos quiere llevar Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Tenemos que aprender esto como cristianos. Ya no vivimos sin sentido, tenemos una dirección, y Dios es el que nos da esa visión. Dios quiere llevarnos hacia un lugar. Dios está revelándonos hacia un lugar donde queremos ir como personas, pero también como iglesia. Como iglesia dice que existimos para honrarlo. ¿Por qué nos trajo aquí entonces? Para honrarlo. Él nos está llamando a honrarlo, a agradarle, a honrarlo a Él. Nos llama a plantar iglesias. ¿Saben que una iglesia necesita pastores y los pastores están sentados allá? ¿Saben que la iglesia necesita lavadores y los lavadores están sentados de este lado o de este lado? Hay lavadores. La iglesia necesita evangelistas para ser plantada. La iglesia necesita gente generosa. La iglesia necesita maestros. Para plantar una iglesia se necesita todo eso, y no está aquí parado, están sentados allá. Entonces somos una iglesia, somos una familia, y de esta familia nacerán más familias. Así como nacemos de papá y mamá y crecemos dentro de un seno familiar, y un día nos tenemos que ir, nos tenemos que ir para unirnos con otros y formar una nueva familia. Así muchos de aquí van a tener que ir a plantar nuevas iglesias. Pero la visión, a veces creemos que está sucediendo en este momento. La visión es lo que Dios quiere hacer. Dios los ha llamado a formar parte de eso. Dios los ha encontrado y los ha puesto en esta iglesia, y quizás nosotros los más viejos no lo vamos a ver, pero muchos jóvenes sí van a ver esa fidelidad de Dios, de que van a estar plantando iglesias, van a surgir misioneros, van a surgir pastores, van a surgir alabadores, van a surgir muchas personas que la iglesia necesita. Y eso, la visión es cómo Dios nos quiere ver, y Dios nos quiere ver así. Pero Dios no está enfocado nada más en una generación. Como decía ahorita Nelson, nosotros vemos una semilla, pero Dios ve un bosque. Ahorita nosotros vemos problemas en nuestra casa, vemos divisiones, dificultades, podemos ver problemas económicos, podemos ver a nuestros hijos batallando, pero Dios no quiere eso. Dios está viendo cosas más grandes. Dios está viendo lo que nosotros no vemos. Entonces, la visión, Dios también nos da una misión, y en el libro de Mateo nos habla de esa misión. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenles todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Dios nos dice qué es lo que quiere de nosotros, pero a través de la misión nos dice cómo Él nos va a llevar a ese lugar, a través de saber que Él es toda autoridad. El principio de la misión de nuestras vidas, el principio de la misión y el principio de hacia dónde nos quiere llevar el Señor, inicia sabiendo nosotros que Él es el Señor. Ese es el primer paso, sabiendo que Él es el Señor. Él nos va a llevar hacia donde Él ha planeado, donde Él nos quiere ver, donde Él quiere ver a nuestra familia. Y Él no está viendo cuerpos, Él está viendo sí nuestro cuerpo, pero Él ve más allá. Él ve generaciones, Él ve tiempos, Él ve distancias muy largas, Él ve la eternidad y ve todo lo que nosotros vamos a hacer en la eternidad. Entonces, la visión es cómo Él nos dice cómo caminemos, hacia dónde Él nos quiere llevar. Y dice, número uno, tienes que entender que yo
soy el Señor, que yo soy la autoridad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el siguiente paso es: habla de mí, habla de mí. Busca discípulos, busca enseñarles lo que yo te he enseñado, busca hablarles a quienes los más cercanos, busca enseñarles lo que yo les he enseñado. Dice, y él dice: y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ustedes, yo creo que todos alguna vez hemos estado o estamos todavía muy enamorados, ¿sí o no? Amén, Víctor. Miren, habló el que todavía ni está casado ni tiene novio, pero está enamorado del Señor. ¿Ustedes han estado enamorados de alguna persona o están enamorados de una persona? Cuando uno está enamorado, lo primero que quiere hacer es estar mucho tiempo con esa persona que ama. Y fíjense en la promesa que hace el Señor: yo estaré con ustedes. ¿A quién le está diciendo Jesús: yo estaré con ustedes? ¿Por qué esa promesa de yo estaré con ustedes? ¿A quiénes se los estaba diciendo? A sus discípulos, a sus enamorados. Sus discípulos estaban tan enamorados de Jesús que cuando Él les dice: yo estaré con ustedes, para ellos fue la mejor noticia que podían haber recibido. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Cuando nosotros estamos enamorados, nos encanta hablar a todas las personas de nuestro amor por esa persona. Nos encanta porque estamos enamorados. Hay un enamoramiento. Y mucha gente, a veces cuando alguien está enamorado y platicas con él, nomás te quiere estar hablando de esa persona y de esa persona. Y le dices: ya cállate, ya me aburriste de estar hablándome de esa persona. Te gusta a ti, lo amas tú, pero esa es cosa tuya, no es cosa mía. O sea, a mí ni siquiera me agrada. Pero el enamorado no puede parar de hablar de su amor, no puede parar de hablar de su enamoramiento por otros. Y muchas personas le van a decir: ya cállate, ya cállate, ya cállate, ya aburriste, ya me fastidiaste. Muchas personas te van a decir eso, pero es más grande el amor que lo que las personas dicen. Entonces, nosotros estamos enamorados del Señor. Esto se trata de un enamoramiento de Cristo, no se trata de obligación. Él no nos está llamando, y Él no llamó a sus discípulos a hacer las cosas por obligación. Él no los llamó para que lo hicieran. Tienes que hacerlo porque si no te vas a ir al infierno. Tienes que hacerlo porque entonces estás fallando como discípulo. No, para un discípulo, para un enamorado de Cristo, esto es bien sencillo, esto es fácil. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que tu corazón hierve, estás haciendo lo que tu corazón te dicta. Es un enamoramiento, es algo fácil. Venimos a la iglesia porque nos gusta, alabamos porque nos gusta, cantamos porque nos gusta, oramos, leemos la escritura porque nos gusta estar con el Señor. No es obligación. Yo no tengo miedo de irme al infierno por eso. Yo hablo y grito del Señor porque estoy enamorado de mi Señor. Él es mi amor, Él es mi vida. Él dio su sangre por mí, Él murió en la cruz por mí, Él demostró todo su amor por mí, y yo estoy perdidamente enamorado de Él. Por eso no puedo parar y no puedo callar de hablar de Él, porque hay un enamoramiento. Y entonces todo lo que hacemos, lo hacemos porque nos gusta hacerlo. Nos gusta predicar, nos gusta hablar de Él, nos gusta estar con Él, nos gusta estar con la gente que habla de Él, nos gusta escuchar de Él,
Nos gusta que nos digan quién es Él, que nos estén recordando. Cristianos, ustedes están bien locos, todos los días hablan de la misma persona. Estamos perdidamente enamorados de esa persona y podemos pasar toda la eternidad escuchando de Él. Lo mismo, pero es tanto el amor que sentimos que eso es lo que nos da vida y nos motiva a hablar y a escuchar y a pasar tiempo con Él, porque estamos perdidamente enamorados de nuestro Señor. Y Él les dice, por lo tanto, yo soy su Señor. Y Él nos da los valores de cómo construir nuestras iglesias, de cómo construir nuestras vidas. Él nos dice que existe un señorío, que nos dice que existe el evangelismo, existe el discipulado, el liderazgo y existe nuestra familia. Sobre esas cosas construimos. Tenemos a Cristo, pero esos son nuestros fundamentos y eso es lo que nos da vida. Estamos tan enamorados de Él que hacemos lo que Él nos pide. Estamos tan enamorados de Él que construimos nuestra vida a través del señorío. Ya no construimos nuestra vida a través del dinero, a través de emociones. Ya no construimos nuestra vida a través de lo que queremos. Construimos nuestra vida a través de un señorío. ¿Y quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? La Escritura dice, el señorío, veíamos la semana pasada que Jesús es el Señor. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Porque Él es el Señor de señores. Él es el Señor de señores. Él es Dios. Cuando hablamos de señorío, no hablamos, es que Jesús es mi Señor, aunque no quieras. Y aunque lo niegues, Él sigue siendo Señor. Porque Él es Señor no por lo que yo creo, Él es Señor por lo que Él es. Él es el Señor porque Él es Dios. Y Él, crea o no crea yo, quiera o no quiera seguirlo yo, Él es Señor y autoridad de toda la creación. Es que yo no creo en el señorío, yo no creo en el Señor, no importa, sigue siendo tu Señor. El problema es que el señorío no está puesto para obligarnos a algo. El señorío fue creado para bendecirnos. Dios nos quiere bendecir reconociendo que Él es nuestro Señor. El señorío, toda autoridad que está por encima de nosotros es una bendición. El señorío es una autoridad. Papá, mamá son autoridad de nuestras vidas cuando vivimos en casa. Y que papá y mamá existan y que papá y mamá sean nuestra autoridad es una bendición. Que tengamos pastores es una bendición. Que tengamos líderes es una bendición. Que tengamos a Cristo como nuestra autoridad es una bendición. El Señor nos enseña su señorío desde que nacemos en nuestra casa. Nos enseña con papá y mamá a respetarlo, a honrarlo, a caminar con Él, a someternos a una autoridad. Nos lleva a otros niveles en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, donde sea, donde Él nos pone una autoridad, porque el señorío es una bendición. Y vamos a ver por qué es una bendición. En la Escritura, en el libro de Génesis, dice que el Señor tardó 6 días en construir toda la creación y al séptimo día descansó. Y dice la Escritura que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo sentado? Descansando. ¿Qué nos dice esa Escritura? Cuando nosotros, ¿qué sucede cuando nosotros no leemos la Escritura y nos dejamos guiar por lo que dice la gente, por las historias, por la religión, por todo eso, y no leemos la Escritura? ¿Qué piensan ustedes cuando yo les digo, cuando escuchan que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre? ¿Qué pensamos? Lo primero que pensamos es en las pinturas de Leonardo da Vinci, un viejito y Cristo a un lado. Eso es lo que pensamos cuando decimos Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Pensamos en un viejito y a un lado Jesucristo.
No es eso. La Escritura, cuando está hablando de estar sentado, está hablando de un descanso. Y el único que está en descanso en toda la creación se llama el Todopoderoso. Y Jesucristo está descansando, está sentado. ¿Y qué está haciendo a la diestra? Cuando pensamos a la diestra, creemos que Él está al lado de alguien. Está diciendo que Él está sentado sobre la diestra de Dios. ¿Qué es la diestra de Dios? La diestra de Dios señala, juzga, bendice, salva, provee, unge. Lo que nos está diciendo es que Jesucristo está sentado como todopoderoso, con toda la autoridad de bendecir, de juzgar, de rescatar, de proveer. El señorío nos está hablando que Jesucristo es el Todopoderoso. Jesucristo es Dios. Y qué alegría, como dice en Filipenses 2, 9, 11, por lo cual también se le exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios en la Biblia? Jehová. Entonces Jesús está por encima de Jehová. Jesús es el nombre de Dios. Ese es el señorío, que Jesús es Dios, que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es el Creador, que Jesús es toda autoridad, que Jesucristo es Dios mismo. Dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y entonces contradice lo que el Antiguo Testamento dice. Contradice, nunca postrarás ninguna rodilla ante nadie, solamente te arrodillarás ante el Señor Todopoderoso. Solamente te arrodillarás ante el Señor Todopoderoso. Pero para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Toda la creación se arrodilla ante Jesucristo. Entonces esto contradice el Antiguo Testamento. Nos está diciendo que Jesucristo es el Todopoderoso. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Entonces hay dos señores, un solo Señor, un solo Dios, Jesucristo. Si nosotros, por eso Él dice, se me ha dado toda autoridad, ¿quiere decir que entonces no la tenía? Quiere decir que siempre la tuvo, pero que nunca la arrebató. La misma creación confiesa que Él es la autoridad. Siendo el dueño de la autoridad y siendo Él la autoridad, no la arrebata. Así no te la va a arrebatar a ti tampoco. No te va a obligar a que confieses que Él es el Señor. Pero si confiesas que Él es el Señor, tú y tu familia serán salvos. El señorío es tan importante que este Señor, este Creador de todo, de nombre Jesucristo, que tiene toda autoridad, es el que te dice: ve y haz discípulos de todas las naciones y yo voy a estar contigo. Si Él está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Amén. Cuando Él está hablando, vaya, está diciendo que nosotros busquemos, hablemos de Él, pero nunca, hermanos, entiendan, esto no es por obligación. Esto es una relación basada en amor. Toda la relación entre Cristo y su iglesia
Él siempre se relaciona, la ejemplifica. Esa relación entre Cristo y nosotros lo ejemplifica como un novio y su novia. Imagínense una relación de novio y novia basada en compromisos nada más. Una relación entre novio y novia está basada en el amor. Y Él no le está hablando a gente que está obligada a hacer las cosas. Él está hablando a sus enamorados. Pregunta: ¿tu corazón está enamorado de Él? Porque esa es la gran noticia, esa es la gran bendición que ha llegado a tu vida. Entonces, cuando Él les dice: vayan y hagan discípulos, les está diciendo: hablen de mí, que es el siguiente don, el siguiente valor que tenemos, que es el evangelismo. Dice en Lucas 4: fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó a hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dice que fue y desenrolló un libro, el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías existía una profecía que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que está diciendo Jesús, está anunciando que todo lo que decían las Escrituras se estaba cumpliendo en Él. Entonces, ¿cuál era la buena noticia que iba a hablar Jesús? ¿Cuál era la buena noticia que Jesús había traído? Porque vemos como buenas noticias, que libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Esas son consecuencias de la buena noticia. Esas no son las buenas noticias. La buena noticia es que Cristo, que Dios mismo iba a caminar sobre la tierra y que Dios mismo había decidido sacrificarse por cada uno de nosotros. Esa era la buena noticia. La buena noticia era Él. Pregunta: ¿la buena noticia llegó a tu vida? Tenemos la buena noticia, tenemos el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Buenas noticias de quién? Buenas noticias de parte de Dios. Y la mejor es que Dios había decidido, por medio de su Hijo, por medio de Él mismo, romper las cadenas de pecado, romper las cadenas, las ataduras del pasado, romper las cadenas del enemigo, romper las cadenas de los demonios sobre nosotros, sobre nuestras familias. La buena noticia es que Cristo había decidido, que Dios Padre a través de su Hijo había decidido venir a romper con todo eso. ¿Por qué? Porque antes éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de cadenas, éramos esclavos del enemigo, éramos esclavos. Y Él había venido a traer libertad. Y la buena noticia es que Él mismo venía a traer esa libertad. Entonces, dice, aquí, enfrente de ustedes, dice Jesús, enfrente de ustedes se está cumpliendo lo que la Escritura dice.
No sé si están captando qué es lo que sucedió con nosotros y qué es lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere cuando habla de que evangelicemos no es de que hablemos de las consecuencias de la buena noticia. Lo que Él quiere es que hablemos de Él. Y lo que Él quiere es que tú entiendas que lo tienes a Él, que Él está contigo. Dice: porque se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, y yo estaré con ustedes siempre. Él, el Señor, el que creó toda la tierra, el que creó toda la creación, Él es el que está con nosotros. Y las consecuencias de que Él esté con nosotros las consecuencias es que hay libertad para los cautivos. ¿Sabes? Que si tú hablas de Jesús a una persona que no te importe, pero háblale como un enamorado, que estás enamorado de esa persona, que estás cautivo por esa persona, que estás sumamente enamorado de él, que cuando tú le hablas a esa persona de Jesucristo, tú tienes que saber que le estás presentando a la persona más importante de toda la creación, al dueño de la creación. Le estás presentando al Señor de señores, y que cuando tú se lo presentas tienes que saber que el Espíritu del Señor va a llegar a la vida de él. No es lo que tus palabras van a hacer, no es lo que tú vas a hacer, no es lo que con tus fuerzas puedes hacer. Tienes que tener confianza que el Señor va a llegar a donde está tu hijo, que el Señor va a llegar a donde está por quien estás orando, y el Señor va a dar libertad. Libertad, libertad a los que están cautivos. Pero tienes que entender primero esto, hermano. A veces, como cristianos, nosotros estamos más cautivos y queremos llevar libertad cuando nosotros ni siquiera hemos aceptado la libertad que Cristo nos da. Y vivimos como esclavos en vez de estar disfrutando de esa libertad que Cristo nos dio. Permitimos que la amargura viva en nuestras vidas. Un cristiano no puede estar triste. Un cristiano tiene que estar alegre, porque la alegría, el gozo ha llegado a sus vidas. Y no solamente eso, da libertad a los cautivos y da vista a los ciegos. Da vista a los ciegos, da libertad a los oprimidos, y sabe que el favor del Señor está en él. Esta es la vida que Cristo vino a traernos. Nos dio libertad en la cruz, nos dio libertad, vino a pregonar las buenas nuevas para que nosotros viviéramos esto. Quiero que te analices, como a mí me sacudió cuando estuve preparando esta prédica. Vengo a anunciar las buenas nuevas a los pobres, y se me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Número uno, antes de pregonarla, ya recibiste esta libertad. Número dos, ya ves más allá de tus narices.
ya ves más allá de tus problemas, ya ves más allá de tus dificultades. ¿Por qué no ves lo que el Señor quiere hacer y dejas de concentrarte en lo que tú quieres que suceda? La alegría y el gozo del Señor no está en estar esperando lo que queremos que Dios haga, sino en disfrutar y alegrarnos de lo que el Señor ya está haciendo. Y este es un momento para estar alegre, porque el Señor hoy ya está haciendo algo. Libertad a los oprimidos, libertad, el favor del Señor sobre nosotros. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1. El Evangelio habla de su Hijo. ¿El Evangelio de quién habla? De su Hijo, no de las buenas, no de las noticias de lo que va a ser, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos todos ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el Evangelio tenemos que entender que Jesucristo fue completamente hombre, pero completamente Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Nos entiende perfectamente. No tenemos un Dios que nos desconoce. No tenemos un Dios que desconoce de nuestro dolor, de nuestras debilidades, de nuestras alegrías, de nuestras frustraciones. Tenemos un Dios que fue completamente hombre y completamente Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio que recibimos es que el Dios que tenemos conoce perfectamente todas nuestras debilidades, pero también tiene autoridad sobre todas esas debilidades. Entonces, el Evangelio habla, es por medio de Él y en honor a Él que hablamos de Él. Dice, estoy en deuda con todos los incultos, o sean incultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio, también ustedes en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. El Evangelio se trata del Señor, no de nuestras obras. El Evangelio se trata de que Jesucristo es el Señor y que independientemente de lo que somos, de lo que hemos logrado, independientemente de nuestros errores, Él sigue siendo el Señor. Independiente de todo, Él está con nosotros.